Bienvenidos a mi canal, el rincón definitivo para los amantes de las series turcas. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que va a revolucionar el mundo de los dice Hande y Kerem, un nuevo comienzo épico. Prepárense porque lo que se viene es un bombazo de proporciones épicas. Ya saben que a mí me encantan los dramas con sabor a café turco, las historias de amor que te hacen suspirar, los reencuentros inesperados y, por supuesto, todo lo que involucre a dos de mis actores favoritos. Y este tema es el santo grial de los dice lovers. Para los que son nuevos por aquí o para aquellos que han estado viviendo bajo una piedra, Hande Erçel y Kerem Bürsin son, ni más ni menos, que dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Son conocidos por su increíble talento, su química explosiva y, por supuesto, por haber protagonizado la serie que conquistó el mundo, Love is in the air o como la conocemos aquí, Sencalcam *. Y adivinen qué. Después de mucho tiempo de espera, de rumores, de especulaciones, de cruzar los dedos y suspirar por su reencuentro, parece ser que la historia está a punto de repetirse. Bueno, no exactamente la misma historia, porque eso sería aburrido. Pero la señal es clara, Hande y Kerem están preparando algo juntos, y ese algo promete ser épico. Antes de que empecemos a desgranar todo lo que sabemos, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es un placer tenerlos. Sus comentarios, sus opiniones, su pasión, me dan la vida. No se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ay, no se imaginan la emoción que me da saber que están del otro lado. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, y compartir esta pasión por las series turcas con ustedes. Así que suscríbanse ya. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta. Ahora sí, vamos al grano. El tema de hoy, Hande y Kerem, un nuevo comienzo épico *. ¿Qué nos depara este nuevo proyecto? ¿Será una serie? ¿Una película? ¿Un comercial para alguna marca lujosa? Las opciones son infinitas. Y como buenos fans, nos encanta especular y soñar con el reencuentro de esta pareja icónica. ¿Será el regreso de Eda y Serkan, pero con una nueva historia? ¿O nos sorprenderán con personajes completamente diferentes? El misterio nos tiene al borde del asiento. Todo comenzó con pequeñas pistas, señales sutiles que los fans más observadores no dejaron escapar. Primero algunas publicaciones en redes sociales, fotos misteriosas, comentarios enigmáticos. Luego rumores en los medios de comunicación turcos, que por cierto, son muy dados a las exclusivas y a mantenernos a la expectativa. Y finalmente la confirmación. Bueno, no una confirmación directa, pero sí se puede decir que las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y el panorama se hizo más claro. Lo primero que hay que destacar es que ambos actores, Hande y Kerem, han mostrado un gran interés en trabajar juntos de nuevo. Han hablado de ello en entrevistas, han bromeado al respecto en sus redes sociales, y siempre han dejado claro que la relación entre ellos es muy buena. Y eso es fundamental. La química que tenían en Love is in the air no era actuada, era real, palpable, y eso es lo que cautivó a tantos espectadores. No solo tenían un romance en la pantalla, sino que también irradiaban una energía especial que hacía que te enamoraras de ellos. Era como si la magia de la serie se extendiera fuera de la pantalla, creando una conexión única entre ellos y el público. Ahora bien, ¿qué sabemos concretamente? Pues, como les dije, no tenemos una confirmación oficial, pero sí tenemos algunas pistas muy interesantes. Se habla de un proyecto secreto del cual aún se desconocen muchos detalles. Lo que sí se rumorea es que podría ser una producción de gran envergadura, con un presupuesto elevado y una historia que promete sorprender. Se habla de una trama que combinará drama, romance y, quién sabe, quizás un poquito de comedia, porque Hande y Kerem tienen mucho talento. Y no nos olvidemos de la moda, porque Hande siempre nos sorprende con sus outfits. Una de las teorías más fuertes es que se trate de una serie para una plataforma de streaming muy conocida. Imaginemos por un momento. Una serie con Hande y Kerem, producida con todos los medios, con una historia fresca y atractiva, y disponible para ser vista en todo el mundo. Eso sería un éxito asegurado. Plataformas como Netflix, Disney o Amazon Prime Video estarían encantadas de tener a esta pareja en sus filas.
La posibilidad de que se grabara en diferentes locaciones, con una calidad de imagen impecable y una banda sonora que nos haga vibrar, es algo que nos tiene soñando despiertos. Otra posibilidad es que se trate de una película para cine, algo que, la verdad, me encantaría. Podríamos disfrutar de su magia en la pantalla grande con una historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Imaginen la premiere, los flashes de las cámaras, las entrevistas, sería un evento inolvidable. Una película les daría la oportunidad de explorar una historia más condensada, con un ritmo más intenso y con un final que nos dejaría sin aliento. ¿Pero qué pasa con la historia? ¿De qué tratará este nuevo proyecto? Bueno, aquí es donde la imaginación vuela, y yo tengo algunas teorías muy interesantes. Podría ser una historia de amor contemporánea, con personajes que luchan por sus sueños, que enfrentan desafíos, y que por supuesto se enamoran. Quizás una historia sobre dos jóvenes con ambiciones profesionales, que se conocen en un entorno competitivo y que a pesar de sus diferencias terminan enamorándose. Una historia moderna con mucho drama y romance. Podría ser un drama histórico, ambientado en otra época, con trajes impresionantes y escenarios espectaculares. Imaginen a Ande y Kerem en trajes de época, interpretando a personajes de la nobleza o a figuras históricas. Sería una experiencia visualmente impactante. La intriga, el romance y los secretos de la época podrían crear una historia inolvidable. O quizás un thriller romántico con misterio, suspense y mucha intriga. Las posibilidades son infinitas. Ande y Kerem podrían interpretar a dos investigadores que se enamoran mientras resuelven un caso peligroso. Una combinación de acción, romance y misterio que nos mantendría pegados a la pantalla. Pero, ¿qué tal una comedia romántica? Ande y Kerem tienen una gran química y un sentido del humor que podría explotarse en una comedia. Imaginen una historia llena de situaciones divertidas, enredos y diálogos ingeniosos. Una opción para reír y enamorarnos al mismo tiempo. Algo que también me emociona mucho es cómo será la dinámica entre Ande y Kerem en este nuevo proyecto. ¿Seguirán siendo una pareja romántica? ¿O interpretarán a personajes con una relación diferente, tal vez amigos, hermanos, o incluso enemigos? Eso sería un giro inesperado. Verlos interpretar roles que desafíen sus habilidades actorales sería una experiencia gratificante para nosotros como espectadores. Lo que sí es seguro es que su química, su profesionalismo y su talento harán que cualquier historia sea fascinante. La forma en que se miran, la manera en que se complementan en la pantalla, es algo único. Su conexión es evidente y eso es lo que hace que sus personajes sean tan creíbles y que el público se conecte con ellos. Además, es importante considerar que ambos actores han crecido mucho profesionalmente desde Love is in the Air Ande ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, con gran sutileza y profundidad. Kerem también ha trabajado en proyectos interesantes, explorando su faceta como actor y productor. Ha participado en producciones internacionales y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes diversos. Por lo tanto, este nuevo proyecto será una oportunidad para verlos en su mejor momento, con más experiencia, más madurez y más ganas de demostrar su talento. Verlos crecer profesionalmente y asumir nuevos desafíos es algo que nos entusiasma como fans. Veremos su evolución actoral, y cómo han perfeccionado su técnica, y cómo han ampliado su rango de interpretación. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la importancia de la producción. Si este proyecto es tan ambicioso como se rumorea, es probable que cuenten con un equipo de profesionales de alto nivel. Directores, guionistas, productores, diseñadores de vestuario, directores de fotografía, todos trabajando juntos para crear una obra de arte. Eso me da escalofríos de la emoción. Imaginemos una dirección de arte impecable, que nos transporta a la historia que se cuenta. Un vestuario que refleje la personalidad de los personajes y la época en la que se ambienta la historia. Una banda sonora que nos emocione y nos haga vibrar en cada escena. Sería una experiencia sensorial completa. ¿Y qué pasa con los demás actores? ¿Qué otros talentos podrían unirse a este proyecto? ¿Será un elenco lleno de estrellas? ¿O apostarán por nuevos talentos? Eso también es un misterio que me intriga mucho.
Me encantaría verlos trabajar con actores de renombre, pero también creo que es importante darle la oportunidad a nuevas caras, a nuevos talentos que puedan aportar frescura y originalidad a la historia. Tal vez la producción decida incluir a actores que ya han trabajado con Andy y Kerem, creando un equipo aún más sólido. O tal vez decidan arriesgarse y apostar por actores jóvenes y prometedores, que aporten una nueva energía al proyecto. Cualquiera que sea la decisión, estoy seguro de que el elenco será excelente. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que Ander Ercel y Kerem Bürsin están preparando algo, y ese algo promete ser un nuevo comienzo épico. Es una producción de gran envergadura, con una historia que nos sorprenderá, y con un elenco que nos enamorará. Estoy tan emocionado. La expectativa es alta, pero estoy seguro de que nos van a sorprender. No nos decepcionarán. No puedo esperar a ver la química entre ellos de nuevo, la forma en que se complementan, la manera en que nos hacen sentir. Será una experiencia inolvidable. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que estén tan ansiosos como yo por conocer los detalles de este nuevo proyecto. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por las series turcas. Ustedes son lo mejor. No se olviden de dejar sus comentarios, quiero saber qué opinan, cuáles son sus teorías, qué esperan de este nuevo proyecto. ¿Qué género les gustaría que fuera? ¿Qué tipo de historia esperan ver? ¿Qué otros actores les gustaría que participaran? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem, con todos los amantes de las series turcas. Ayudemos a que este vídeo llegue a más personas. Compartan la emoción. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos hablando de series turcas, y ustedes no se lo pueden perder. Tenemos análisis, reseñas, noticias, entrevistas, todo lo que necesitas para estar al día con el mundo de las *dicis*. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.